Muy bien, muchachos, pues vamos a continuar con el tema, pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable. Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque sentimos el llamado de tu Espíritu, Señor. Sentimos, Padre, el impulso, Padre, al ver la necesidad, Señor. Padre, y que continúe siendo tu Espíritu Santo, Señor, el que hable en estas enseñanzas. Danos la gracia, Señor. Danos también la sensibilidad para hablar conforme a la necesidad, Señor. Ayúdanos y bendícenos en este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje lo he titulado La extensión efectiva del reino de Dios. La extensión efectiva. ¿Cómo es esto? ¿Que no todo lo que se hace para el reino es efectivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo lo que se hace para el reino será efectivo? ¿Qué piensan? Quizás todo lo que se hace para Dios, ¿verdad? Tocar un pandero, barrer un salón, limpiar una silla, lavar baños. Todo eso es bueno, contribuye a la extensión del reino. Pero vamos a ver en este estudio cómo esas cosas son tan básicas, tan importantes, pero que no son suficientes, ¿sí? El servicio a Dios va mucho más allá que el anhelar, pues, un servicio en la iglesia. Déjenme platicarles que cuando yo me convertí, pues, mi primer anhelo era entrar a la reunión de oración, porque en esos tiempos la expectativa era alta de entrar a la reunión de oración. Era muy alta porque muchos jóvenes que, pues digámoslo así, estaban siendo reclutados junto con nosotros, al final ya no quisieron seguir adelante. Muchos. Yo conté más de la mitad, yo creo, del grupo. O sea, imagínense, del grupo de jóvenes al que nosotros pertenecimos éramos como unos 20, 25, más o menos. Y bueno, de esos 25 había más todavía que empezaron la caminata, empezaron el caminar, pero que no, por alguna razón en sus vidas, pues se desanimaron y dejaron de seguir a Cristo. Y entonces la expectativa de entrar a la reunión de oración era alta. Entonces cuando a mí me invitan a la reunión de oración, mi regocijo fue alto, grande. Pero luego entro a la reunión de oración y me dicen, bueno, no te debes de quedar ahí, debes de poder anhelar algo más, ponte a servir. Me pusieron a trapear el piso del salón, que era un piso enorme, lavar los baños, ¿verdad? Y hacerlo todo bien, con excelencia. Pero eso solamente fue un entrenamiento, porque esas cosas que son básicas te ayudan en tu formación para un propósito mayor, ¿ok? ¿Cómo puedo prepararme yo para ser más efectivo en el reino de Cristo? ¿Cómo puedo prepararme yo? ¿Se han preguntado eso? Levanta la mano, ¿quién se ha preguntado? ¿Cómo puedo estar mejor preparado para el reino de Dios? ¿2 personas? Dos personas. Felicidades. Continúen haciéndose la pregunta día con día, de verdad. ¿Cómo puedo prepararme yo para ser más efectivo en el reino de Cristo? Jóvenes, estamos en una etapa de la existencia humana en la que la participación de los cristianos es crucial. Déjenme decirles que si ustedes no se preparan para ser la siguiente generación que haga la diferencia en tu comunidad, en tu país, en tu región, nadie lo va a hacer. ¿Y qué pasa cuando los cristianos se vuelven inactivos?
la sociedad no se queda neutral. El enemigo prepara gente para que entonces la sociedad se vuelva más pervertida, con más pecado, más inmoral, y al final de cuentas, ¿quiénes sufren? ¿Ustedes? No, sus hijos y sus nietos. Sus hijos y sus nietos. Si ustedes no hacen algo hoy, sus nietos van a ver las consecuencias de su inactividad de ustedes. Entonces, es necesario prepararse. Y les voy a mencionar, a mi entender, las etapas de la carrera cristiana, según yo las viví y según he podido ver en otras personas. El primer paso, digamos, en la carrera cristiana, pues sería el nuevo nacimiento. Cuando entiendes tu pecado, entiendes que Cristo murió por ti y te arrepientes, pides perdón y confías en su sacrificio. Eres una nueva persona. Eres un bebé recién nacido, ¿sí? Después de eso viene un discipulado. Mucha enseñanza, ¿no? Mucha enseñanza. Cómo hacer las cosas, mucha doctrina, mucha enseñanza en el discipulado, ¿verdad? Así como Cristo lo hizo con sus discípulos. Y en todas las circunstancias les enseñaba. Todas las cosas eran útiles a Cristo para enseñar a sus discípulos. Luego viene el servicio, ¿no? El servicio cristiano en la iglesia. ¿No? Se te invita a servir, se te invita a participar del servicio los domingos o los jueves, ¿verdad? Y no se queda ahí la situación. A veces pensamos que ahí se queda y que nuestro cometido o nuestro objetivo es ahí servir para siempre jamás en la iglesia. No. Después viene un periodo de madurez espiritual que tú tienes que experimentar en tu vida, ¿verdad? Acuérdense que el apóstol Juan les dirigía sus palabras a los niños espirituales, hijitos, ¿verdad? Les decía, os habla a ustedes, ¿verdad? Y luego, jóvenes, también les habla a ustedes. Está hablando de personas pues con cierto grado de madurez en sus vidas, espiritualmente hablando, ¿sí? Había niños espirituales, los que recién estaban naciendo. Había que tener un cuidado especial en esos niños, en esos bebés espirituales, ¿verdad? Luego viene la juventud, una etapa muy hermosa en la que tú aprendes, y si eres perspicaz, un poco observador, vas a aprender más rápido. Entonces, después de la juventud espiritual viene la etapa de la madurez, de la adultez espiritual, que es una etapa en la que tú empiezas a mirar más lejos. Ya no solo en el servicio de la iglesia, sino empiezas a instruir a otros. Empiezas a jalar a otros al servicio de Dios. ¿Qué pasa si no maduro? ¿Qué pasa si yo no maduro espiritualmente? Se ve ahí un problema. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos, hermanos, no los vemos crecer, bueno, sí se alimentan, pero no los vemos crecer como esperamos? De repente el niño tiene un problema de lenguaje. No pronuncia la R y ya tiene 7 años. ¿Qué pasa ahí? Pues hay que ver. A lo mejor tiene un problema de lenguaje, lo llevas a terapia para que madure esa parte, ¿sí? Si no hay un crecimiento en el cuerpo, ¿qué dices? Algo está pasando, ¿verdad? Que mi hijo no crece. Lo llevas con el endocrinólogo para que revise sus glándulas del crecimiento, etcétera, etcétera. Los padres hacemos cosas para que nuestros hijos crezcan, ¿verdad? De igual manera, Dios hace cosas por ti
para que tú crezcas espiritualmente. Pero ¿qué pasa si no maduro? Si no crezco, si me quedo ahí donde estoy. Bueno, van a pasar muchas cosas. Va a pasar que nadie te va a tomar en serio para el servicio a Dios, en primer lugar. Y te vas a quedar en la expectativa de, oh, todos están haciendo algo, menos yo. Oh, todos tienen un objetivo claro, menos yo. ¿Sí? Oh, todos tienen una responsabilidad, menos yo. Entonces te vas relegando, ¿verdad? Porque ¿quién es responsable de su crecimiento? ¿Quién? ¿Los líderes de la iglesia? En parte. Pero cuando los líderes ya hicieron su trabajo, ahora la responsabilidad es completamente tuya. Y si no creces espiritualmente, la responsabilidad es completamente tuya. Si tú estás en una iglesia donde no se te invita a crecer, salte de ahí. Donde no se te exige nada, salte de ahí. No vas a crecer. Si tú no creces, aún estando en una iglesia donde se te invita a crecer al servicio, etcétera, es tu responsabilidad delante de Dios. Incluso hay personas que se salen porque se les invita a servir. Hay personas que cuando se les exige se sienten ofendidas. Cuando se les dice, hermano, era tu responsabilidad esto, ¿qué pasó? Estás quedando a deber, hermano. Uy, no, ya me dijeron, me regañaron, ya no sé si puedo, ¿verdad? Quizás en un primer momento es válido que digas, híjole, qué mal me sentí. Pero eso te lleva a un aprendizaje. Y a la otra, ya no fallas en eso. Fallarás en otras cosas, pero en eso no. Si tú aprendes rápido, vas a crecer rápido. ¿Qué debo hacer si no crezco? ¿Qué debo hacer si yo me doy cuenta que estoy estancado? ¿Qué debo hacer? Bueno, debo revisar mi vida espiritual. Debo revisar mis motivaciones. Quizás mi motivación de estar en la iglesia no es el servir a Dios. Quizás mi motivación es cumplir con una expectativa de alguien más que no es Dios. ¿Sí? Porque está claro que en las iglesias hay personas que hacen las cosas como para cumplir, para quedar bien. Si tu motivación es esa, tienes que quitarla, arrepentirte de esa motivación y poner tu confianza en Cristo y decir, Señor, quiero servirte en serio. Quiero servirte en serio. ¿Sí? Si no sabes por qué no estás creciendo, puedes pedir ayuda de un hermano maduro. Porque créeme, muchas veces los demás saben lo que nos falla a nosotros, menos nosotros. Muchas veces la gente que nos ve desde lejos o desde afuera sabe que nos falla, menos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eso se llama espejearse, ¿sí? O sea, atalayarse, hermano, no crezco. ¿Tú has visto algo en mi vida? Entonces, si el hermano es sincero y te ama, te va a decir en lo que estás fallando, ¿sí? Ahora, vamos a ver, esas son las etapas de la madurez cristiana, ¿sí? Del caminar cristiano. ¿Hasta dónde puede madurar una persona? No terminamos de madurar en esta vida. Siempre, aunque pasen los años, siempre en Cristo hay un desafío tras otro. Siempre. ¿Ok? Ahorita vamos a platicar de eso. Pero por ejemplo, vamos a ver Mateo 28, capítulo 18 al 20. Esta es la gran comisión, se le conoce como la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Bueno, una comisión es un encargo, ¿no? Un encargo que te hace una persona a ti. Te encomiendo, ¿verdad? O te comisiono para cumplir estos objetivos.
Entonces, aquí, ¿de quién viene la gran comisión? ¿De quién? ¿De parte de quién? De Jesús. ¿Para quiénes? Para sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense que esta gran comisión se lee rápido, que se lee, ¿verdad? Pero cuando la analizamos y pensamos un poco en las implicaciones que esto tiene, entonces nosotros vamos a poder ver más claramente todo lo que implica cumplir esta gran comisión y prepararnos para hacerlo. Porque todo cristiano está obligado delante de Dios a cumplir este mandato, ¿sabes? Por muy pequeño que tú seas en el reino, por muy inmaduro que tú seas, si tú eres cristiano, esto te interesa, de verdad. Todo cristiano estamos encomendados por Cristo a cumplir esta gran comisión. Entonces nos conviene saber qué implicaciones tiene cumplir este llamado. La primera implicación que yo puedo ver allí es que necesitamos creer en la autoridad de Cristo. Jesús comenzó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si tú no crees que Cristo gobierna de verdad en el cielo y en la tierra, si tú no crees que Cristo tiene poder absoluto sobre todos los gobiernos y todas las personas, a ti te va a dar miedo luego salir a compartir el evangelio. A ti te va a dar miedo porque vas a decir: híjole, qué difícil gente, ¿verdad? Y he oído de casos en que el discípulo va con toda la emoción del inicio, predicando, y cuando ve que es picar piedra, se desanima luego y dice: no, ya no voy, porque esto está muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cree en realidad que Jesús tiene todo poder sobre el cielo y en la tierra. Pero ¿qué pasa cuando el discípulo cree con todas sus fuerzas que Jesús tiene autoridad? Si aquí no me escuchan, ¿qué dice Jesús? Sacúdete el polvo de los pies y vete a otra ciudad. Si no te escuchan en un lugar y ya les predicaste tiempo, ¿verdad? Y no hay fruto, muévete. El Señor está contigo porque Él tiene autoridad sobre todo. Esto es muy importante de entenderlo. Creer en la autoridad de Cristo es lo primero que implica. Lo segundo que yo puedo ver es que necesitamos tener una obediencia gozosa, porque el verso 19 dice: por tanto, o sea, como consecuencia de mi autoridad, ve y haz discípulos a todas las naciones. Fíjate, la obediencia gozosa es algo difícil de obtener a veces, porque cuando somos niños espirituales o jóvenes espirituales, nuestro pensamiento es que, ay, ¿ahora qué me irá a pedir el Señor? Y sobre todo si venimos de una vida llena de egoísmo, en la que hacías lo que se te venía en gana, ¿verdad? Y no estabas acostumbrado a hacer la voluntad y a estar bajo la autoridad de Dios, pues seguro que te va a costar trabajo obedecer el llamado de Dios. Seguro que te va a costar trabajo, ¿sí? Si no estás entrenado en la obediencia. Pero, ¿qué debo hacer cuando yo escucho la voz de Dios que me llama a una misión? Heme aquí, Señor, aquí estoy. Haz tu voluntad en mí. ¿Sí? ¿Va a ser fácil? No,
Nadie dijo que iba a ser fácil. Yo no sé si estuvieron en el testimonio de la hermana Maribel el campamento pasado. Yo recuerdo muy bien, y ayer también en el testimonio de Oli, yo recuerdo que es difícil cumplir la voluntad de Dios. Porque para empezar, vivimos en una humanidad caída, en un planeta maldito por Dios, por el pecado, ¿verdad? Personas alrededor que nos invitan todo el tiempo a desobedecer a Dios, etcétera, etcétera. Entonces no va a ser fácil que digas, heme aquí, Señor, envíame. Pero al final, si tú te esfuerzas y obedeces la voz de Dios, tu obediencia va a terminar siendo una obediencia gozosa. De verdad. Yo recuerdo que en mi caminar, primero justo empecé como lavando baños y todo, trapeando, y yo decía, qué padre servir a Dios en esto, ¿verdad? Pero después, ¿qué sigue? No, pues ahora acompaña al hermano porque va a predicar al parque. Voy al parque, ¿verdad? Luego me dan la bocina y yo digo, nunca yo he hablado frente a un público. Pues hay a tropezones y no sé, terminaba diciendo lo que no quería. ¿Sí? No es que dijera mal las cosas, pero terminaba diciendo algo totalmente distinto. Ni modo, la gente terminaba a veces más confundida, ¿verdad? Pero luego iban y quienes estaban interesados preguntaban y entonces ya personalmente era mucho más fácil. Luego con el brother, organízate porque vamos a ir a las escuelas a hablar sobre el aborto. Fuimos pioneros en eso. Y a las secundarias llevamos nuestro cañón y bueno, hasta una cámara fotográfica nos robaron. Pero al fin fue muy gozoso. Y experimentar el rechazo por causa del reino de Dios fue mucho más gozoso todavía. Luego prepárate, hermano, porque vamos a ir a predicar al hospital. Oh, pues, con el megáfono en el hospital se oía hasta adentro, hasta terapia intensiva. Vimos sanar enfermos. Y luego los drogadictos, ¿verdad? Del centro, vamos en la noche, qué flojera en la noche, pero vamos, ¿verdad? Yo estaba dispuesto. Mi mamá ya no me veía en la casa. Ya no me veía en la casa mi mamá. Pero yo iba gozoso, ¿verdad? Y luego, hermano, pues, ¿qué crees? Vamos a constituir una asociación civil. ¿Entras para una casa hogar? Sí, le entro. ¿Y eso qué es? Pues quién sabe, pero la necesitamos. Ya fuimos a Hacienda, todos los trámites, y fuimos a otras asociaciones civiles a la Ciudad de México, ¿verdad? Hermano, vete a capacitar en primeros auxilios. ¿Hasta dónde? No, hasta el Estado de México, hasta el norte de la Ciudad de México. Porque ahí van a dar una plática los bomberos y entonces te tienes que capacitar. Ahí iba. No me importaba cruzar la Ciudad de México en 2-3 horas. Porque yo sabía que eso era para un fin mayor. Entonces entro a la casa hogar y todo se hace distinto porque ya no era un servicio cualquiera, ya era un servicio más especial, más específico. Servir a los niños 24/7. 16 años tardé ahí sirviendo al Señor. Aprendí de todo. Aprendí lo que no se debe de hacer, pero aprendí más lo que sí se debe de hacer. Y entonces la obediencia gozosa llegó a nuestras vidas. Y sabes, aunque siempre carecimos de cosas, siempre. Y cuando me casé, yo me casé estando en la casa hogar. Y muchos hermanos cristianos me decían, hermano,
De verdad, piénsalo. ¿Te vas a casar y no tienes trabajo? Y si tu esposa necesita cosas porque las va a necesitar, ¿qué vas a hacer? Mejor salte de la casa hogar. Me malaconsejaban hermanos cristianos que no entendían la labor. Y yo voy a obedecer a Dios porque esa es mi encomienda. Nunca nos faltó nada y hasta estudié mi maestría ahí adentro. Porque Dios no es deudor de nadie. Porque Dios dice que Él honra a los que le honran. Y entonces, jóvenes, nosotros vivimos por fe todo el tiempo que estuvimos ahí. Yo no tenía un sueldo ni mi esposa. Yo no tenía ninguna garantía de nada para el futuro. Tampoco ella. Cuando mi hijo Neftalí estaba como de 3 añitos, me acuerdo que tenía sus piecitos arqueados así, bien, así arqueados. Y yo decía, tiene sus piecitos así como extraños, le decía yo a Oli. Necesitamos llevarlo al pediatra, pero ¿cuánto nos va a costar eso? Y ya empezábamos a pensar, ¿no? ¿Cómo hacerle? Pues Dios proveyó para eso. Y para que nos dijera, eso es normal, después se va a componer. Y se compuso. Está precioso. Se compuso. Luego me decían, es que tu hijo no habla, ¿qué pasó? Metiendo como dudas en el corazón ahí, si estaba bien mi decisión de permanecer en la casa hogar. A la semana empezó a hablar bien. A la semana, y es impresionante cómo Dios honra a los que le honran. Y muchas historias les puedo decir, pero la obediencia gozosa es lo que hay que buscar para el Señor, por más difíciles que se vean las cosas. ¿Qué otra implicación veo más? Ir más allá de los límites, porque dice, haced discípulos a todas las naciones. Yo te pregunto, ¿hasta dónde has ido tú para predicarle a alguien? ¿Hasta dónde has ido? ¿No has salido? ¿No has salido de tu zona de confort? ¿Hasta dónde? Te voy a preguntar ahora, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Para servir a alguien, para hacerle el bien, para predicar a Cristo. Se necesita ir más allá de los límites, ¿ok? Otra implicación muy importante es adquirir aquellas habilidades que tu llamado requiere. Si tú sientes que Dios te ha llamado a predicar la palabra, tiene eso muchas implicaciones. Cuando a mí el Señor me llamó a servir a la casa hogar, yo empecé a entender que necesitaba muchas cosas para poder servir en la casa hogar. Para empezar, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué estudios tienes? No, pues estoy estudiando en la universidad. Acababa de terminar la prepa, pero me dicen, ¿qué estudios tienes? Pues estoy estudiando en la universidad. Perfecto, puedes ser maestro de primaria. Y yo, pero, ¿cómo? Sí, te vamos a poner en segundo de primaria. Y yo, pero no, o sea, yo no soy afín a los niños chiquititos. No, ni modo. Vas para segundo de primaria. No me preguntaron si quería, no me preguntaron si estaba dispuesto, no me dijeron, ¿te ofende que te digamos? No me preguntaron, simplemente ellos contaban con que yo iba a estar dispuesto. Y entonces ahí voy al grupo de segundo de primaria, pues no sabía qué darles. Pero tenía una idea de que tenían que mejorar su lectura. Órale, a leer todos. Tenían que mejorar sus cuentas, órale, a hacer cuentas todos. ¿Sí? Y párate a las 6 de la mañana porque aparte eres encargado de grupo.
Entonces tienes que levantar a tu grupo para que se vaya a la escuela y luego tú prepararte, bañarte, cambiarte para irte tú. O sea, yo no sé, las mamás que están aquí, ¿verdad? ¿Cómo preparan a sus hijos para la escuela? Es maratónico. Es maratónico. Pero pues ni modo, había que hacerlo y yo aprendí a hacerlo. Requería ciertas habilidades. Necesitaba enseñar, pues me fui al internet y me empecé a preparar en ciencias de la educación. Y luego estudié en la universidad en intervención educativa, porque yo sabía que lo iba a necesitar, ¿sí? Dejé la carrera de arquitectura y me fui a estudiar educación, porque yo sabía que lo iba a necesitar, ¿sí? Porque mi llamado era lo que requería. Esa habilidad de enseñar se requería. Entonces empecé a adquirirlo, ¿sí? Jóvenes, ustedes van a tener un llamado de parte de Dios, que no vamos a hacerlo nosotros. No les vamos a decir, ¿sabes qué? Gabrielito, tú en la vida vas a ser misionero. ¿Sabes qué? Luisito, tú en la vida vas a ser, vas a levantar un centro de adicciones. Tú, fulanito, en la vida, no, o sea, nosotros no somos nadie para decirles lo que tienen que hacer. Más bien Dios va a hacer llamados. Entonces, necesitan ustedes habilidades. ¿Quiénes de ustedes están sirviendo en cuestiones de niños? Directa o indirectamente. Ok. Claro. Sí. Sí cuenta, porque a ver, les voy a decir una cosa. La maestra te encarga 10 recortes y te dice, hazlos con este tipo de hoja y te da la muestra de la hoja, ¿verdad? Si tú eres observador y observadora, ¿verdad? Si tú ya adquiriste la habilidad de la observación, vas a decir, este papel es bond, no es cartulina, no es mica, no es pasta de engargolado, de colores. Si así lo quiere la maestra, así se lo voy a hacer, ¿verdad? Pero si no eres observador, es un papel blanco. Pues lo voy a hacer con papel de baño, órale. O sea, desde ahí estamos quedando a deber, porque no estás siguiendo las indicaciones que te da la maestra. Entonces, ¿qué habilidad se requiere allí? ¿Qué habilidad? Observar, preguntar, iniciativa, ¿sí? Maestra, no encontré el material ¿qué otro material le puedo dar? ¿Verdad? Pero si dices, es un papel, sí, está bien fácil, ¿no? Ten, y se lo das a tu hermanita de 5 años, recórtale. No, pues ahí estamos quedando a deber, ¿sí? Para la escuela dominical se requieren varias habilidades. Desde un trazo bien hecho, ¿verdad? Si tú vas a dibujar, requieres adquirir la habilidad del dibujo. Si no sabes dibujar, pues te vas al internet y imprimes los dibujos. No sé, resolver, ¿sí? Requiere resolver. Pero ¿qué pasa cuando la maestra llega? Fulanito, ¿me trajiste lo que te encargué? Es que no lo encontré. Es que no había. ¿Qué puedo hacer? Al 5 para las 11. No, hay que estar
vivarachos y adquirir las habilidades que sean necesarias. Eso es muy importante. Porque si tú no aprendes a servir y a seguir las indicaciones tal como se te dicen, cuando tú seas misionero, ¿cómo vas a sujetarte a la autoridad y vas a lograr un buen servicio para las almas? Si en lo poco no somos fieles, en lo mucho tampoco. ¿Sí? Se requiere fidelidad, compromiso, se requiere las cosas bien hechas, ¿verdad? Ay, la maestra me pidió un recorte y su recorte está bien bonito, pero yo solo tengo estas tijeras. Lo voy a hacer, bien mordidos los trabajos, ¿verdad? Hay que adquirir las habilidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué otras implicaciones lleva el cumplir la gran comisión? Yo veo que aprender a hacer el bien sería muy útil. Vamos a Isaías capítulo 1, verso 17. Aprender a hacer el bien. Porque no creas que porque ya eres cristiano, ya automáticamente vas a hacer el bien. Hay que aprender a hacerlo. Y dice aquí, desarrolla la primera idea, o sea, la primera idea es aprender a hacer el bien. Y si tú preguntas, ¿cómo es que puedo aprender a hacer el bien? Te responde más adelante, busca el juicio. ¿Qué significa eso? Buscar el juicio. ¿Qué es buscar el juicio? Digan sus ideas, chicos. ¿Mandé? Sí, pero más específico. Ser justo, ¿qué más? Buscar lo recto, ¿qué más? ¿Mandé? ¿Cómo? Ajá. Buscar la opinión de alguien más, ¿sí? Ahí dice, busca el juicio, o sea, ¿dónde lo vas a buscar? Pues arréglatelas para buscarlo, de verdad, pero hazlo. Busca el juicio, busca lo que es justo, busca lo que es recto y bueno delante de Dios. Luego, restituye al agraviado. Aunque tú no le hayas hecho el mal, ¿verdad? Pero una de las grandes actividades del cristianismo es restituir al agraviado. Cuando los misioneros se preparan para ir a otro mundo, a otra tierra, a otro país, a predicar el evangelio, no creas que solamente se preparan en la escuela de misioneros teológicamente. Ellos tienen que saber sembrar la tierra, ellos tienen que saber estudiar el clima de ese país donde van a ir. Es más, de la región a donde van a ir, tienen que buscar, ¿verdad?, cómo es el suelo para poder sembrar en un momento dado. La gente en los países necesitados, no creas que están desarrolladas. De hecho, te voy a decir algo. El cristianismo es la religión o la creencia o la filosofía de vida más inteligente y más desarrollada que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque gracias a los misioneros cristianos, aquellas tierras olvidadas pudieron encontrar el desarrollo económico, social y político. ¿Cómo ves? Estados Unidos es exitoso hasta hoy, ya está decayendo muy feo, sí, pero ha sido la potencia mayor del mundo porque sus primeros pobladores fueron cristianos. Buscaban esto, buscaban el juicio, buscaban restituir al agraviado con leyes justas, ¿sí? Y el desarrollo de los países occidentales como México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, el desarrollo de esos países
se le debe al cristianismo y a las leyes justas. Son los países con mayor libertad de creencia, porque Dios nos da libertad de creencia. Dios a nadie obliga, ¿cierto? Somos países desarrollados porque gracias al cristianismo pudimos alcanzar ese desarrollo. Entonces, ¿cuál es nuestra misión ahora? Continuar con ese legado, ¿sí? Aprender a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano, ampara a la viuda, haz el bien, ¿sí? ¿Qué otra implicación tiene esta gran comisión? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué implica eso de tu parte? Una entrega y una consagración, ¿sí? ¿Qué necesita una persona para llegar a bautizar a otra persona en nuestros tiempos? ¿Qué se necesita? ¿Qué trabajo hay detrás, verdad? Porque llegamos a los bautismos y todo es bonito. Las alabanzas, los hermanos que se bautizan, los acompañantes, ¿verdad? Pero ¿qué se necesita? ¿Qué hay detrás de ese trabajo, de esa acción de bautizar? Hay mucho trabajo. Para empezar, la predicación y que se convierta la gente. Luego, discipularlos, enseñarles, instruirles en qué significa el bautismo, etcétera. Ahorita que venga Fernando que nos diga cuánto trabajo hay detrás de un solo bautismo. Entonces no nada más es, ya vine a bautizarlos, órale, a las aguas, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo dice Gerard en Mateo 28? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para enseñar a una persona, ¿qué se requiere? Vocación. Si tú no tienes vocación de servicio, pregúntales a los maestros. Si alguna enseñanza puedes obtener de ellos, ahí están las maestras de escuela dominical. Pregúntenles, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Porque se los mandamos nosotros? No. Créeme que yo he dado clases de escuela dominical y no es nada fácil hacerlo. Se requiere vocación. Si no tienes vocación, búscala. Se puede adquirir. Vocación de enseñar. ¿Sí? ¿Qué más? Y por último, dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí se requiere confianza en que el Señor está contigo, pase lo que pase. ¿Sí? El Señor está contigo, pase lo que pase. Ahora, vamos a ver algunas maneras de prepararnos para el llamado de Cristo. Quizás tú ahora, joven, no tienes claro a qué te ha llamado el Señor. Te voy a dar un ejemplo de llamado, ¿sí? Un llamado de parte de Dios no necesariamente es dentro de las 4 paredes de la iglesia. Es decir, no el llamado es a moverle al sonido, porque eso es una necesidad genérica en todas las iglesias, ¿sí? Debería de haber alguien ahí, pero el hermano que está en el sonido, ¿verdad? No ese es su llamado de parte de Dios. No el hermano que limpia la silla, ese es su llamado de parte de Dios. Porque esas son necesidades de cada domingo. ¿Sí? ¿Qué es un llamado? ¿Qué es un llamado de parte de Dios? Un llamado de parte de Dios es un impulso que tú tienes acá adentro, una atracción que tú tienes aquí por cierto servicio.
fuera o dentro de la iglesia. Es decir, ¿qué llamados existen? A las misiones es un llamado muy bueno, muy fuerte, principal. ¿Qué otros llamados existen? A ser maestro, pero no solo de escuela dominical, sino a ser maestro de otras personas. ¿Sí? ¿Qué otros llamados existen? A ser predicador o a ser pastor. ¿Qué otro llamado existe? Díganme. Ya vimos misionero. Hay muchos llamados. Casa hogar, ¿verdad? Predicación pública, ¿sí? Y hay llamados todavía más específicos, como constituir una asociación civil para hacer otros beneficios a las comunidades, ¿sí? Hay muchos llamados muy específicos. Entonces, ustedes ahora pueden prepararse para cuando Dios haga el llamado, o quizás ya Dios hizo llamados aquí, ¿verdad? ¿Cómo prepararme? Bueno, es seguro que el Señor te hará un llamado para el que puede irte preparando desde ahora. ¿Por qué la iglesia pide a todo joven que se prepare para servir? ¿Por qué? Díganmelo. ¿Por qué la iglesia pide a todo joven que se prepare para servir? Por eso, y porque dice la Biblia que de los jóvenes es la fuerza. Y los jóvenes son el impulso de la iglesia. ¿Sí? Por eso. Ahora, ¿de qué manera puedo prepararme? En primer lugar, la actitud es la clave. Tú puedes tener mucha preparación académica, puedes tener muchas habilidades, ¿verdad? Puedes hacer trabajos excelentes, puedes hacer muchas cosas, puedes tener muchas habilidades, pero si la actitud no es la adecuada, no sirve de nada. Los jóvenes deben comprometerse a una temprana edad a la idea de servir al Señor. A una temprana edad, ¿sí? De esta manera, fíjate, las tentaciones tendrán menos posibilidades en tu vida. Una manera efectiva de vencer las tentaciones es servir al Señor. Porque cuando estás en el servicio de Dios, no tienes tiempo de pensar en ociosidades, ¿sí? Dice un dicho que la mente ociosa es la oficina del diablo. ¿Cómo ves? La mente ociosa es la oficina del diablo. Entonces, el servicio en la iglesia y fuera de ella te evita de muchas tentaciones. No hay tiempo de pensar en ti mismo, ¿sí? El servicio moldea el carácter. Esto es muy importante. Yo me acuerdo que cuando entré a la casa hogar, mi mamá siempre me acostumbró a hablar bonito, a ser amable con todo el mundo, ¿verdad? Y yo no sabía confrontar a nadie. Y entonces llego a la casa hogar y al principio pues todo lo hacía mal, todo me salía mal, ¿sí? Y así no es, hermano, tienes que mejorar esto. Y yo, ay, qué feo se siente, bueno, lo mejoro. Y hermano, ahora te falló esto, hermano, te encargamos esto, hermano, ¿qué objetivo tienes con tu grupo de adolescentes? A ver, dinos. Y yo, no tengo ninguno. Entonces, ¿qué visión tienes? No, pues necesito, pero ya, hermano. Y esas cosas no son fáciles de tragar. Luego, entre los encargados nos conocíamos hasta despeinados. Bueno, a mí siempre me conocieron bien peinado. Pero
De verdad, o sea, no era fácil a las 6 de la mañana ir a pedir algo que te hiciera falta de la despensa, ¿verdad? Porque la hermana encargada de la cocina y de la despensa, pues salía con un humor, ¿sí? Y luego si el hermano había tenido un mal día, ¿verdad? Hermano, ¿qué crees? No, ahorita no, hermano, ahorita no. Uf, ¿sí? Y luego cuando eran las reuniones de encargados, nos decíamos de todo. Teníamos que hacerlo. Teníamos que hacerlo porque de esa manera estábamos mejorando, aunque no se crea, ¿eh? Pero al decirnos, al ser sinceros unos con otros, estábamos mejorando la calidad de nuestro servicio. Pero una persona, o muchas personas salieron quejándose, no, ahí se tratan mal, se dicen de cosas, si no haces bien las cosas te dicen no sé qué, ya no voy a volver, las hermanas son bien duras. Ay, pobre de mí, me regañaron. Ya no voy a regresar. Porque el hermano fue muy duro cuando me dijo esto. Servir al Señor te moldea el carácter. ¿Sí? Entender que tu vida, tu tiempo y tus recursos pertenecen al Señor por completo. Eso te va a ayudar a prepararte. ¿Qué más? No resistas la instrucción por dura que sea. No resistas la instrucción por dura que sea. ¿Qué más? Sométete a tus autoridades. Eso es muy bueno. Siempre sométete, sigue las indicaciones. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de preparación más específica. Necesitas entender doctrina y cómo compartirla. Si tú quieres ser un predicador efectivo, necesitas entender la doctrina de la salvación, las doctrinas de Cristo. Cuando los misioneros conocen el evangelio y saben cómo enseñarlo, ya no quieren hacer nada más. Saben que pueden enseñar a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier parte, en cualquier circunstancia, empleando sus propias palabras, respaldadas siempre por el Espíritu Santo. Necesitas entender doctrina. Si para eso tienes que estudiar un libro así, hazlo. Tienes tiempo. Ahorita son tus años mozos, tienes fuerza. Desvélate estudiando. Haz lo necesario, ¿sí? Los jóvenes tienen la obligación de cultivarse. Lee mucho, todo lo que puedas. Libros de misiones, testimonios de grandes cristianos. Lee todo lo que puedas. Ilústrate para que entiendas por sí mismo las doctrinas más importantes del Evangelio de Cristo. Siempre disponte a ser útil, siempre. Necesitas andar en santidad también. La pureza en la juventud es importantísima. En algún momento de tu vida vas a necesitar ser autosuficiente y cuidar de ti mismo. No siempre vas a depender de tus padres. Necesitas controlar tu peso y estar físicamente en forma. No te desveles si no es necesario. ¿Ok? Para que no te estés durmiendo en la enseñanza. ¿Sí? Aprende a trabajar duro. Aprende a trabajar duro. La vida es trabajo duro. Y si tú quieres lograr algo, no te va a ser fácil. Necesitas aprender a trabajar duro. Ahorra mucho para que des mucho para el reino. Niégate tus cositas, niégate tus chucherías, tus sopas Maruchan con salsa Valentina.
Emplea ese dinero para el reino. ¿Sí? Aprende un segundo idioma. Quizás Dios te llame de misionero. El inglés es el idioma universal. Aquí en China se habla inglés. ¿Sí? Entonces, estas cosas, jóvenes, les van a ayudar a prepararse. No las echen en saco roto. ¿Ok? Vamos a hacer una oración para terminar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas y nos enseñas aquellas implicaciones, Señor, de la gran comisión. Permite que los jóvenes, Señor, guarden y atesoren estas enseñanzas, Padre, y que sean diligentes, no negligentes, Señor, no perezosos, que sean, Señor, activos y sirvientes en tu reino. Ayúdanos, Señor, y síguenos hablando en el nombre de Jesús. Amén.